Durante su viaje a la guerra de Troya, Ulises deja al sabio mentor a cargo de la educación de su hijo. Con la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, logran guiarlo para que desarrolle sus habilidades y talentos. De aquí deriva la palabra mentor, y hoy te invitamos a conocer un poco más sobre la vida de uno de ellos. Tati, un gusto que podamos compartir esta entrevista. ¿Estás lista para empezar? Sí, muchísimas gracias a vos, Delfina. Realmente es un gusto. Muchas gracias. Tati, ¿quién fuiste y quién sos hoy? Bien, fui una joven, una niña, te diría de un carácter bastante tranquilo, que desde muy pequeña sentí la inclinación por la docencia, no viéndolo como algo que iba a ser mi medio de vida, sino en los juegos. Me gustaba mucho jugar a la maestra y tener alumnos en una época donde no teníamos televisión y bueno, mucho menos medios audiovisuales, ¿no? Era el juego con las amigas. Después yo hice la escuela secundaria en la que obtuve el título de maestra normal, como se lograba en aquella época, donde hacíamos las prácticas docentes mientras cursábamos el 5º año. Nunca ejercí en la escuela primaria porque inmediatamente comencé en la universidad. No tuve dudas en cuanto a la vocación porque uní mi gusto por la docencia con mi gusto por la historia, que también lo tuve desde muy, muy chica. Leía biografías, leía adaptados ¿no es cierto?, al lenguaje de un niño, pero siempre tuve esa inclinación. O sea que no me costó la orientación vocacional. En un momento en que era difícil acceder a estudios universitarios también, ¿no? Bueno, no tanto ya en mi época, no tanto. Fíjate que cuando terminé la escuela secundaria, que yo la hice en el Colegio de Adoratrices, en esa época éramos todas mujeres, la mayor parte de mis compañeras han obtenido un título universitario. Yo te diría que más del 50% han podido acceder a un título universitario. Era más difícil para las que no vivían en la ciudad, que vivían en el interior de la provincia, porque tenían que trasladarse y eso implicaba gastos, las comunicaciones no eran muy fluidas, tenían que permanecer bastante tiempo sin poder reunirse con su familia, entonces optaban por ejercer la docencia a nivel primario en sus localidades. Pero para las que vivíamos acá en Santa Fe era accesible ir a la universidad. La Universidad del Litoral ofrecía muchas opciones, no tantas como las que ofrece hoy. Y bueno, medicina todavía estaba en Rosario y odontología, las ingenierías. Acá estaba la ingeniería química, sí, que tiene una larga trayectoria en Santa Fe. Pero siempre tuviste en claro entonces Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Sabía que me gustaba la docencia y me gustaba la historia. Sí, porque tenés la opción cuando elegís esa carrera, si vas a hacer el profesorado de historia o vas a hacer la licenciatura. En la licenciatura no haces las materias pedagógicas porque te vas a dedicar a la investigación. Pero en nuestro país es muy difícil vivir de la investigación. Entonces, como salida laboral, el profesorado te daba más opciones. ¿Y tus padres cómo eran? Bueno, mis padres, mi papá y mi mamá, ambos son originarios de San Carlos, uno del centro, el otro del sur, y mi papá no tuvo la oportunidad de estudiar
en aquellos años, pero era una persona con mucha capacidad que siempre sintió no haber podido hacerlo porque la economía de la familia numerosa que formaban no lo permitió y tuvo que ayudar en su familia que se dedicaban a las tareas rurales y él, a pesar de que no le gustaban, pero tenía que hacerlo por ser el hijo mayor. Pero después se fue superando. Yo lo admiro mucho a mi papá en ese sentido, porque fue estudiando por su cuenta y trabajó en varias empresas, siempre en el área contable, que era lo que más le gustaba. Ah, mira. Sí. Y mi mamá no se dedicó al cuidado de la familia y de los hijos. Ujú. O sea que tu padre ha tenido una influencia Muy grande, en el sí, estudio. muy grande. Siempre me destacó que el valor del estudio, el labor del aprendizaje. Y yo sé que para él fue un esfuerzo también cuando yo estudiaba. Nunca me dijo que fuera a trabajar, nunca, mientras estudié. Y vos pensá, Delfina, que yo estudié en la época que no existía la fotocopia. Ujú. Entonces había que adquirir libros. Y los libros que usábamos en la carrera, la mayoría eran impresos en España. Entonces eran libros costosos, que incluso acá en Santa Fe no los conseguíamos, teníamos que pedirlos a una librería de Rosario que los importaba. Y todo eso costaba, pero lo hizo siempre sin protestar, digamos, sin quejárselo, porque le daba mucho valor al estudio. Sí. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en el inicio profesional? Bueno, yo comencé a trabajar antes de recibirme. Justamente comencé en San Carlos, porque no había profesores con título universitario, entonces me faltaba un año para terminar y me dieron las horas, pero con la condición de que yo siguiera estudiando. Por supuesto que lo hice y desde ahí nunca más dejé de trabajar en esa institución hasta el día que me jubilé. 37 años fui. Ujú. Y al principio, cuando yo tenía los hijos de corta edad, tengo 3 hijos, Pablo, Mariano, Alejandro y Corina, yo trabajaba poco, o sea, tenía una sola escuela, porque tenía que atenderlos a ellos. Pero siempre conté con mucho apoyo de parte de mi esposo, que colaboró mucho en el cuidado de ellos, y también de una persona que hasta el día de hoy nos acompaña y que quiere mucho a mis hijos porque ella ayudó en la crianza. Ujú. Estuvo siempre con nosotros. Y cuando mis hijos llegan a la adolescencia, yo empiezo a incrementar las horas y ya podían ellos manejarse más solos. Y así transité muchos años trabajando en 3 instituciones. Continuaba en San Carlos y 2 en Santa Fe, en la Escuela de Comercio y en la Sagrada Familia, que es otra escuela privada, y en todas me sentí muy bien. ¿Y en algún momento te ocurrió que tenías que enseñar hechos históricos que vos ya los habías vivido? Bueno, por ejemplo, yo era muy chica, pero tengo recuerdos de la época de la última etapa de Perón, Ujú. cuando entra en crisis el segundo gobierno de Perón, que empiezan los problemas económicos, el conflicto con la iglesia, la ruptura con la iglesia que tiene en el último año, en 1954.
y yo estaba ingresando recién en la escuela primaria, pero tengo algunos recuerdos de esa etapa. Será por eso que siempre me gustó mucho enseñar esa etapa del peronismo, porque es un fenómeno que se dio solo en nuestro país, que no se puede comparar o equiparar a otro similar. Vos sabés que eso yo lo tengo re presente cuando vos me lo enseñaste a mí como profesora, así que se nota que tenías pasión por, Sí, por esa etapa. esa etapa sí, siempre me atrajo mucho y no tiene que ver con una ideología de la cual yo adhiero. Siempre me gustó enseñarlo como hecho histórico, que como te digo, solamente ocurrió en nuestro país. Y después otro hecho que también lo he vivido fue el golpe del 76, que ahí sí ya era más grande, ya estaba casada, tenía el mayor de los chicos. Y bueno, fue muy duro eso, fue muy, muy difícil, vivíamos con mucho temor, porque bueno, la violencia estaba en todos lados y el temor de salir a la calle era... Además en esa época vos viajabas también. Viajaba y también tengo compañeros que han desaparecido, ¿no? Sí, de los que estudiaban conmigo tengo algunos desaparecidos, sí. Duro, sí. Sí, sí. Y sí, esa etapa la recuerdo con mucha angustia, con mucha angustia. Y recuerdo que yo pensaba en ese momento, menos mal que mis hijos son chicos, porque eran apenas empezaban la escuela, porque había mucho dolor en las familias cuando alguno de los hijos se involucraba en esa lucha por ideales, como decían en ese momento. Y Tati, ¿por qué es importante conocer la historia? Porque para muchas personas puede resultar aburrido, ¿no? Sí, te diría que en los chicos de la escuela secundaria, en la mayoría. La historia es importante para saber de dónde venimos, ¿no es cierto? Porque todo lo que nos está pasando hoy tiene un antecedente y podemos seguirlo hacia atrás. Esto no nació así por espontáneamente. Se llegó a esta situación por los hechos vividos con anterioridad y siempre tiene relación con la vida actual, siempre. ¿Qué se puede hacer para que los chicos se interesen más por la historia? Yo considero que en primer lugar tiene que haber una relación positiva con el docente, ¿no? No tiene que ser el docente que entre, habla y después evalúa de acuerdo a lo que él habló. Hay que permitir que ellos den a conocer sus ideas, que seguramente no coinciden con la del profesor, que se abra el debate, que eso les gusta mucho, debatir, que a veces no es fácil porque hoy los jóvenes no se interesan por la parte política. Y la historia y la política van siempre juntas, ¿no? No hay historia sin política. Después hay que motivarlos con distintos tipos de actividades. Hoy la tecnología que se ha incorporado a la educación es una herramienta muy útil y sabemos que los chicos de hoy, los jóvenes de hoy, la tecnología convive con ellos en sus distintas manifestaciones, ¿no? Y entonces incorporar la tecnología para que ellos vayan descubriendo. Por otro lado, también llevarlos a visitas guiadas, donde hay museos, eso les gusta. También se puede hacer
representaciones de algún hecho histórico donde ellos formen parte o actúen, sean actores. Y todo eso son buenas propuestas, pero también al docente se le exige que cumpla un determinado número de actividades, de conocimientos, y muchas veces el tiempo urge para poder completar con esas exigencias que recibimos desde las autoridades de educación. ¿Y encontrás diferencias en la educación respecto a cuando vos trabajabas y cómo lo ves ahora, quizás a través de tus nietos? Sí, hay muchas diferencias. Hay diferencias porque la educación tiene que seguir los cambios sociales. Y entonces, los alumnos que yo tuve hace 20 años son muy diferentes a los chicos de hoy, porque la sociedad es otra. Hoy la tecnología ha cambiado muchísimo en los chicos. Y además, hoy la escuela en una misma aula tiene diversos niveles de aprendizaje, porque la escuela es inclusiva. Entonces, no todos los chicos pueden aprender de la misma manera. Entonces, eso es un gran esfuerzo para el docente también, que tiene que ir adaptando conocimientos, ¿no? Hay que buscar formas para motivarlos. Es muy difícil motivar al adolescente, es muy difícil motivarlos. Los atractivos de ellos son otros. Además, hay falta de recursos, porque a lo mejor el docente tiene toda una propuesta, pero necesita recursos y recursos no hay. Entonces ahí muchas veces mueren algunos proyectos. Los docentes tienen magros salarios, tienen que trabajar muchas horas para más o menos tener un salario digno. Entonces, todas esas otras actividades llevan tiempo y muchas veces el docente no dispone de él. Hay poco apoyo de las familias también y mucha indisciplina también, mucha indisciplina en los adolescentes, ¿no? Lamentablemente, cuando yo trabajaba todavía no estaba tan atravesada la juventud, los adolescentes por las adicciones, que hoy es un verdadero problema, ¿no? Diversas adicciones y eso también influye muchísimo, muchísimo. ¿Consideras que la docencia es una profesión que está en crisis actualmente? Y está en crisis un poco por lo que yo te fui diciendo, ¿no? Creo que se debe empezar por los institutos que forman a los docentes, porque allí se están preparando los docentes de las próximas generaciones. Entonces, si en los institutos de formación docente no se los prepara para los cambios, difícilmente después ellos los puedan aplicar en el aula. Entonces, ahí la base es comenzar por los institutos de formación docente. Hoy no está valorizada la carrera docente. Vos podás ver que no son muchos los que siguen la carrera docente. No está muy desvalorizada. Por otro lado, como te dije recién, los magros salarios tampoco son un incentivo. Y claro que hay una crisis,
claro que hay una crisis, el exceso de horas que muchas veces el docente tiene que trabajar mañana, tarde y hasta en el horario nocturno. Y eso atenta contra la calidad de la educación también, ¿no? Desde el gobierno nacional, estando yo en actividad, se implementaron diversas leyes de educación. Cuando yo trabajaba fue la conocida como Ley Federal, que a lo mejor a vos te tocó en algún año, que se prolongaba hasta el 9º año, lo que llamamos la escuela primaria, y después entraban al polimodal, que eran 3 años. En esos cambios se invirtieron muchos recursos económicos, pero no obtuvieron el resultado esperado, por eso se dio marcha atrás a esa ley federal, porque no se apuntó o no se logró, mejor dicho, la calidad educativa. Entonces, si no sirve para mejorar la calidad educativa, no sirve una reforma educativa, ¿no? Sí. Tati, al principio, bueno, vos respondiste quién fuiste, Sí. quizás querés agregar algo más, pero ¿quién sos hoy? Bueno, ¿quién soy hoy? Si bien estoy retirada de la actividad docente, pero de alguna manera la sigo ejerciendo porque es algo que lo llevo muy, muy adentro y que me gusta. Y además voy siguiendo a mis nietos en sus distintas etapas. Tengo 2 que ya llegaron al nivel universitario y 2 más chicos que están en la escuela primaria. Y cuando hablamos, cuando surge una conversación, yo siempre trato de ponerles algo y de que le digo a los padres que les expliquen el origen de tal cosa. El otro día surgió con Corina y su familia el por qué en Santa Fe hay calles que llevan números y meses. Por ejemplo, la calle 4 de enero, la calle 1 de mayo, la avenida 27 de febrero. Entonces ahí les fui indicando por qué, que tenían que ver con hechos históricos, ¿no es cierto? La de 4 de enero por el Pacto Federal que se firmó acá en Santa Fe, la 3 de febrero que pasa delante de la Casa de Gobierno por la batalla de Caseros, ¿no? Y bueno, y siempre va surgiendo algún tema. ¿Te piden ayuda con las tareas, los nietos? No mucho. Bueno, los mayores no viven en Santa Fe. Y mi hijo, que es mi hijo mayor, que es el padre de ellos, le gusta mucho el área de lo social. Él es abogado. Y la parte de historia, la ven con él y dialogan, ¿no? Y los más chicos no. Por ahora, con la mamá y el papá resuelven las tareas. Pero cuando me hacen alguna pregunta, me encanta poder respondérselas. Tati, bueno, teniendo en cuenta todo este recorrido tuyo, ¿qué mensajes podrías dejar a la juventud de hoy? A la juventud de hoy. Bueno, no hay mucho que pensar. En primer lugar, el valor del estudio. El valor del estudio como no es la solución de todo, la obtención de un título, pero lo que yo siempre les digo, es una herramienta que les va a abrir puertas, que implica esfuerzo, mucho esfuerzo, y que implica renunciamientos también,
por el estudio, ¿no? Pero no hay otra, el valor del estudio es esencial. Y por otro lado, lo que yo lo hablo con jóvenes, bueno, si tengo oportunidad, o lo hablo con mis nietos mayores, que como te digo, ya uno está en la universidad y la otra va a entrar. Es difícil la elección, porque es una elección de vida, ¿no es cierto? Porque antes un poco los padres los iban llevando a los distintos niveles de la escuela, pero elegir una carrera es una elección de vida. Y que hay que acompañarlos, que hay que orientarlos. Y lo que yo les repito siempre, que se permitan equivocarse, que no es un fracaso. Si ellos empiezan una carrera y les pareció una cosa y después resulta que no era lo que ellos pensaban, no hay no tienen que dejar de decir, mirá, me equivoqué, yo pienso que me gusta más otra carrera, otra orientación. Y que no lo tomen como un fracaso, que eso ocurre con mucha frecuencia en los estudiantes, ¿no? Qué interesante, Tati, esto que decís y qué difícil también que en esa edad, siendo adolescente todavía, No saben. el tomar esa elección de vida, ¿no? Es una elección de vida porque es en lo que vas a trabajar. Generalmente es tu profesión después para toda la vida. Entonces no hay que imponerle mandatos familiares, que eso muchas veces ocurre. En mi caso no, porque nada que ver con la historia, nadie. Por lo menos que yo sepa, nadie. Así que no seguí ningún mandato familiar, que estaban los mandatos familiares también. Y muchas veces hoy los padres que tienen una profesión les gustaría que los hijos continúen, ¿no? ¿Tu marido a qué se dedicaba? Mi esposo es abogado. Sí, es abogado y ejerció siempre en el Banco de la Nación como abogado de la institución. Hasta Tu que se jubiló. El mayor sí, pero él trabaja en otra área. Después Alejandro es ingeniero en sistemas y bueno, Corina es maestra jardinera. Bueno, ahí aparece la docencia, la influencia. Sí. Vos sabés que a mí también me gustaba el área de los más chiquitos. Y bueno, parece que en ella apareció la inclinación por los más chicos. Sí. Tati, ¿considerás haber sido o ser una mentora? Mirá, sí, como mentor o mentora en este caso, se considera a aquel que orienta, que guía, que acompaña. Yo estoy dispuesta, si quieren conversar conmigo, si quieren que una orientación, un acompañamiento, pero hasta ahí, ¿no es cierto? Si les sirve lo que yo hice ante una duda, o yo con mucho gusto lo haría. Si eso es ser mentor, es acompañar, es guiar, ¿no es cierto? Es aconsejar, no imponer, ¿no? En ese caso sí, con mucho gusto lo haría. Bueno, Tati, ha sido un gusto poder conversar con vos. Para mí también, Muchas gracias. Habernos reencontrado. Tati, mi profesora, mi mentora. Bueno, realmente la vida nos ha vuelto a reunir en esta etapa. Vos ya toda una profesional médica y yo tu profesora de historia jubilada, pero bueno, acá estamos. Yo te agradezco mucho que me hayas dado esta oportunidad por primera vez en mi vida, que nunca lo hice. No, gracias a vos. No. Muchas gracias a vos.